Buenas noches con Solucidad, como cada semana, informándoles para que gocen de esa lucididad. El tema de esta noche va a ser de la mano del doctor Ismail, conocido traumatólogo de nuestro Ferrolterra. Buenas noches, doctor Ismail, y como siempre agradeciéndole su presencia. Hola, buenas noches. Buenas noches a los espectadores también. Y sobre todo, doctor Ismail, que le ha robado un poco su momento de vacación, porque empezaba ahora de vacaciones, ¿no? Bueno, sí, no pasa nada. Bueno, nos alegra tenerle en este momento con nosotros. Pues vamos a hablar un poco para la esperanza de estas prótesis que cada día son más avanzadas, doctor, y usted un gran conocedor de ello. En sí las prótesis en general, óseas, cada día están extendiendo más, ¿no? Sí, desde luego. Las prótesis articulares que estamos usando, sobre todo prótesis de rodilla, prótesis de cadera, prótesis de hombro, incluso hay ahora prótesis de tobillo en algunos casos especiales y en manos de expertos, pues alivian el dolor a mucha gente donde está indicado, por supuesto. Doctor, la prótesis de cadera parece que ya hemos avanzado mucho en posición de conocerla. La de rodilla también, la de hombro un poco más conflictiva, pero la del tobillo debe ser bastante conflictiva, porque eso es una zona bastante, digamos, rarita, ¿no? Sí, la prótesis de tobillo está indicada en unos casos especiales y ya le digo que también las hacen en algunos centros especializados. Por ejemplo, tienen buenos resultados, donde he estado yo en algún taller de prótesis de tobillo, en Barcelona concretamente. Tienen sus indicaciones y desde luego cuando está indicada gente con mucho dolor de tobillo después de una fractura, gente joven, que no sea muy obesa, que esté bien indicado el caso, hay que seleccionar el paciente, seleccionar el caso. Parece que funcionan bien, Doctor, usted es médico, especialista en traumatología, pero es médico de condición desde su infancia. Yo creo que sí, yo creo que, como he dicho ya algunas veces hablando con compañeros y tal, creo que nací para ser médico. De verdad que sí, lo lleva usted además muy bien en todos los aspectos, el humano y el profesional. Y, doctor, ver todos estos avances que día a día, valga la redundancia, van avanzando tanto, para usted, aparte de hacer un gran estudio, es una gran satisfacción ver que se le puede dar cada vez más a los enfermos, al paciente, lo que demanda, ¿no? Cada vez estamos dando pasos más certeros. Desde luego que sí. Tenemos en nuestra especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, está en continuo avance. Todos los días salen cosas nuevas, sobre tratamientos, por supuesto, para las enfermedades articulares, musculares, tendinosas, desde el tratamiento, desde el diagnóstico, medios de diagnóstico, e incluso estrategias de prevención de enfermedades a nivel del aparato locomotor. En el campo donde estoy yo, donde estoy trabajando en el Hospital General, en el Hospital de Carranza, a nivel avances, en nivel de prótesis de rodilla, a nivel de prótesis de cadera, tenemos cada vez nuevos metales biocompatibles, desde cerámica, oxígeno, cerámica reforzada con metal, para que la duración de las prótesis que dure cada vez más la prótesis tanto de rodilla como de la cadera. Doctor, y la prótesis de cadera, digamos que es ese clásico que sigue ascendiendo cada vez más, o se quedó ya un poco con el tratamiento un poco? No, cada vez estamos mejorando cada vez más lo que es la supervivencia de la prótesis de cadera, ¿no? Nuestra intención es que la prótesis dure el máximo tiempo posible. Si puede durar 15 años, pues 15 años. Si puede durar 20 o 30, que también. Las prótesis, incluso hay unas prótesis que hay mucha gente la tiene colocada, eso se llama prótesis de Charlie, que son las prótesis que hace muchos años se han colocado y han demostrado una supervivencia muy grande. Incluso hay pacientes que llevan su prótesis durante 30 años y pueden durar mucho. Y cada vez estamos haciendo también más avances en la investigación a nivel de las prótesis de cadera. Para gente joven, por ejemplo, actualmente
gente joven, imagínense, 30 años o 35 años, que quieren seguir con su actividad deportiva, también se puede, actualmente hay prótesis que vale para esas personas tan jóvenes para continuar haciendo, pues, correr, saltar, que no es lo más recomendable, por supuesto, pero para que sigan activos, como quien dice. En vez de cambiar toda la articulación de la cadera, se cambia simplemente un componente que se llama a nivel del hueso de la pelvis, el acetábulo, y simplemente recubrir la cabeza del fémur con una prótesis, como una copa. Y seguir manteniendo la cadera, la parte del fémur, la parte de la cabeza del fémur conservada, y simplemente cubrirla con un metal. Eso es para la gente joven, desde luego. También tenemos avances, hay muchos avances para la gente mayor. Para la gente mayor, cuando tienen en caso de fracturas. En caso de fracturas hay prótesis que les llamamos anteluxante, que no se luxan. Bueno, no se luxan relativamente, porque hay personas mayores que tienen dificultades, digamos, en no seguir las indicaciones nuestras, no se crucen las piernas, no haga eso, no haga lo otro, no hace. Entonces hay prótesis especiales que se lo estamos usando nosotros en el Hospital General, la verdad nos están dando muy buenos resultados en el aspecto de no luxaciones, que no se luxan tanto como antes. También depende de la técnica quirúrgica, pero también depende del propio diseño de la prótesis. Totalmente. Doctor, quita usted evaluación, personas jóvenes. ¿De cierto que las prótesis óseas fueron diseñadas pensando en pacientes jóvenes con buena calidad de hueso? Al principio este desarrollo venía pensado a personas jóvenes, ¿no? Sí, desde luego. Para las personas jóvenes, para continuar con su actividad, lo que estaban haciendo, continuar con sus huesos propios, hacer menos agresiva la cirugía. Incluso hay prótesis que son lo que se llaman pequeñas, small o pequeñas, en vez de ser un vástago, el vástago es la parte de la prótesis que se introduce dentro del canal del fémur. En el canal del fémur, en vez de ser como unos 18 o 20 centímetros de largo, pues ahora unas prótesis que son así pequeñitas, de 4 centímetros. Entonces estas prótesis están diseñadas especialmente para gente joven que tenga buena calidad de hueso. No estarían indicadas por ejemplo en mujeres, porque por las mujeres o por la osteoporosis que puedan sufrir en el futuro, que pueden condicionar el aflojamiento de ese tipo de prótesis. Entonces hay muchos avances, cada día hay más avances. Doctor, ¿por qué algunas personas, después de ponerles unas prótesis, se desgasta esa prótesis y tiene que ponerle otra nueva? ¿Qué es lo que pasa? Y alguna persona, pues residente, ¿no? En este caso. Sí. ¿Es el estado su propio organismo? ¿Qué es lo que puede pasar ahí para pasar estos temas? Bueno, las prótesis estamos hablando, por ejemplo, de las prótesis de cadera, podemos hablar de las prótesis de rodilla. Las causas de la revisión de las prótesis de cadera, muchas veces, porque en las prótesis de cadera hay un componente que es metálico, hay un componente a nivel del acetábulo, un componente a nivel del fémur, y en el medio hay un componente que llamamos polietileno, de plástico. Muchas veces las causas de las revisiones, hay gente que se revisa una vez, 2 veces, 3 veces, lo más habitual que se revise una vez. Entonces se desgasta en la parte de polietileno, que llamamos de plástico. Sí. Es un polietileno, un plástico, como digo yo a los pacientes, un plástico especial, científicamente polietileno, que está preparado para soportar cargas y ciclos y que dure 15 o 20 años. Pero a veces hay personas que no siguen nuestras recomendaciones y hacen lo que le da la gana. ¿No sabe? Entonces hay gente que va al campo a hacer, por ejemplo, pues la huerta y esas cosas, y no se cuida su prótesis. Entonces durante ese tiempo, o unas caídas, por ejemplo, pueden romper, o esas cosas, ese plástico se va limando, es como una goma de borrar que se va limando con el tiempo. Tardan tiempo en desgastar, pero hay gente que la desgasta más, o por ejemplo la obesidad. Si una persona tiene una prótesis que es más obesa, pues puede cargar más ese plástico, se carga más antes de tiempo
y obliga a la revisión. ¿Por qué? Porque si ese plástico se desgasta, es como una goma de borrar, se va limando, pues empieza a provocar dolor, cojera y tal, entonces se obliga a hacer una revisión. Lo recomendable, doctor, aparte de esas revisiones que ustedes pautan al paciente, es los consejos que ustedes dan que estas personas que los mantengan, para tener longevidad, digamos, de esa Por supuesto, prótesis. nosotros indicamos a los pacientes que eviten, por ejemplo, las vibraciones sobre estas prótesis de rodilla, porque se pueden aflojar, sobre todo las vibraciones, el trote, actividades violentas, por ejemplo, ir al campo o actividades como coger una bicicleta que puedes caer, puedes... Sí, que la protejáis un poco. Claro, por ejemplo, hay también lo del ir a la playa, por ejemplo, bañarse con las prótesis, te puedes hacer un movimiento brusco en la pierna, te puede salir la prótesis, puedes hacer un movimiento brusco, o ir a la piscina. Se podrían hacer, como digo yo, muchos pacientes, pero lo tienen que hacer con muchísimo cuidado, ¿no? Saber lo que tienen, ¿verdad, doctor? Claro. Y hablemos de la artrosis. La artrosis va a ser siempre consecuencia directa de nuestros años. ¿No va a pasar siempre la factura de la artrosis, doctor, en nuestras vidas? Yo creo que sí, Nosotros somos de carne y hueso, como digo yo, y nuestras articulaciones están hechas de una estructura que se llama el cartílago, es la estructura, el material noble que tenemos nosotros. Y ese cartílago que hay en el medio de las articulaciones, para que haya movimiento entre un hueso y otro, hay una articulación, hay un cartílago. Ese cartílago, que es la estructura noble, con los años, durante los años se va limando, se va desgastando, como yo digo, es como una goma de borrar. Se va borrando, y el cartílago mismo, tanto de la rodilla como de la cadera, como de los hombros, se va también desgastando, se va envejeciendo, también a nivel de columna lumbar y la artrosis. Otra cosa, hay otros factores fuera de nosotros, por ejemplo, los traumatismos, o problemas circulatorios, que hay gente joven, por ejemplo, sobre todo los 15, 16 años, que se llama osteonecrosis del cartílago articular, que a nivel de la rodilla, que ese cartílago, por circunstancias que no sabemos, que no se sabe, puede ser virus, algunos investigadores dicen que puede ser vírica o incluso bacteriana, hay una afección, y puede desprender ese cartílago del hueso, es como una calva en el cartílago, y provoca eso. Desde luego, con los años, la artrosis aparece a lo largo de los años. Con los años vamos envejeciendo y el cartílago de nuestras rodillas y de nuestras caderas va sufriendo, y pagamos la factura de cada vez vivir más años. Doctor, ¿y el desgaste de cadera afecta igual a ambos sexos, o las mujeres por este tema de los...? No hay diferencia de sexo, porque lo más importante en la artrosis de cadera, si hablamos de la artrosis que llamamos primaria, idiopática, que no hay causas sin eso, afecta igual hombres que mujeres, no hay diferencias. Y el principal síntoma de que una cadera vaya mal siempre va a ser el dolor, ¿o hay otra sintomología anexa a ello? El síntoma principal de la artrosis de cadera es el dolor y la limitación que provoca, la cojera, que no puede andar, sí. Pero cuando empieza la artrosis es el dolor ese de andar, que me duele la cadera, me duele el dolor en la cadera. Tengo que decirlo aquí delante de todos los espectadores, el dolor de cadera, lo típico es el dolor en la ingle. Bueno. El dolor en la ingle. Puede ser también a nivel lateral o a nivel anterior del muslo, pero mucha gente confunde, por no saber, por supuesto, confunde el dolor de espalda con el dolor de espalda, el dolor lumbar, con el dolor de cadera. Pero bueno, eso es una cosa, labor nuestra, que luego cuando llegan a la consulta ya le aclaramos las cosas. El diagnóstico precoz ante esto, doctor, va a ser siempre algo que nos va a favorecer al paciente y al profesional al mismo tiempo. Sí, desde luego el diagnóstico precoz para la artrosis de cadera es muy bueno, en el sentido de cuando uno empieza con la artrosis de cadera le podemos dar una serie de indicaciones para que no vaya a más, para, digamos, frenar un poco la velocidad del desgaste del cartílago articular. Entonces, el diagnóstico precoz es una persona que con 50 o 60 años, o tiene dolor incluso de cadera en la ingle, puede tener hasta incluso 30 años. Por ejemplo, los que han hecho
fútbol o actividades deportivas, que sobre todo vibraciones, cargas sobre las caderas, pueden tener artrosis precoz. Podemos darles unas indicaciones para alargar el tiempo máximo posible de la cadera de uno, que es la mejor cadera, la de uno. Las prótesis, cuando llegan a poner la prótesis ya se pondrán, pero la mejor prótesis es la de uno. Entonces podemos darle una serie de indicaciones de prevenir o frenar un poco el avance de la artrosis. Totalmente. ¿Sigue siendo el tratamiento quirúrgico de cadera una tasa baja en complicaciones? Sabemos que todo lo que la intervención quirúrgica tiene su contrapartida, que puede ser también negativa. Pero bueno, tengo entendido que es una intervención muy, muy maja para tan por profesional y muy sentida, porque lo primero que nota el paciente es que el dolor le mengua, ¿no? Ha desaparecido. Por supuesto, las prótesis de cadera, como todo tipo de intervención quirúrgica, pues tiene su serie de complicaciones, pero es como acaba de decir, que es una cirugía muy, muy agradecida. Cuando esté indicada, muy agradecida, porque devuelve a la persona que está quejándose de dolor una calidad de vida tremenda. Una calidad de vida, desaparece el dolor, uno ya deja sus antiinflamatorios, deja sus analgésicos, deja la cojera también. Entonces, en ese sentido, es una cirugía muy agradecida. Ya estamos muy avanzados ahora en el conocimiento, en el diseño de las prótesis, las técnicas quirúrgicas, pero también hay una lista de complicaciones que están allí y no se pueden, digamos, desmentir. Desde la luxación de la prótesis de cadera, desde la infección de la prótesis de cadera, aflojamiento de prótesis de cadera, hay una serie de un tipo de complicación en el postoperatorio, así que es la trombosis, el tromboembolismo, trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar que puede pasar, o incluso una serie de complicaciones dentro del quirófano. Ya algunas personas pasan, pero esas son la tasa de infecciones, la tasa de complicaciones es baja, pero existe. Claro. Siempre se le informa al paciente de eso, pero el beneficio, desde luego, el beneficio es tremendo, desde luego. Totalmente. Doctor, por supuesto, cada prótesis es diseño personalizado. Sí, podemos decir que cada prótesis es un diseño personalizado, por supuesto. Hay tamaños distintos para tanto a nivel del acetábulo, lo que llamamos a nivel del acetábulo, el coxal, y a nivel del fémur. Entonces no es personalizado en el sentido de que vamos a comprar una prótesis, traerla para esta persona a nivel de la prótesis de cadera, pero cada persona tiene su tamaño determinado de prótesis. ¿Se deteriora la rodilla también con los años o los traumas? ¿Qué es lo que más puede afectarle? ¿Factor trauma o factor años? Las dos cosas. Desde luego, en la artrosis de la cadera también el desgaste del cartílago articular de la rodilla está muy relacionado por la edad. Tenemos la artrosis, cuantos más años pasamos, lo que hablamos antes, pues el cartílago articular de la rodilla también se va deteriorando. En vez de tener una capa de cartílago de aproximadamente 4 o 5 milímetros de espesor, pues con los años pues se va adelgazando ese cartílago, hasta que llegue, digamos, hasta el hueso, como digo yo, como las pastillas de freno de los coches, se van limando, tanto el cartílago del fémur, la parte del fémur, como la parte de la tibia, y la parte también de la rótula, la parte anterior, se van desgastando con los años, pues se van desgastando, porque nos estamos moviendo todos los días, entonces lo tenemos que pagar a largo plazo. Eso es por un lado la artrosis, el desgaste del cartílago articular, también algunos se llaman osteoartrosis. Y luego hay la artrosis postraumática, cuando uno tiene un traumatismo, una fractura, una caída sobre la rodilla, se rompe el menisco, se rompe el cruzado anterior de la rodilla, se rompe un ligamento lateral o el lateral externo o el lateral interno, pues esos traumatismos que sufre la rodilla, que sufre el cartílago articular, porque imagínate como un plato te cae al suelo, rompe,
a ver cómo lo volvemos a recolocar de nuevo. Entonces el cartílago articular de la rodilla es más o menos lo mismo. Una vez que rompa ese cartílago articular para volverlo al sitio, casi imposible. Se puede, digamos, recolocar y ponerlo anatómicamente, pero una vez que rompa, ya empieza el daño articular, empieza la artrosis precoz. Entonces hay personas que, imagínate, gente que coge un caballo o bicicletas, o sea, actividades deportivas o accidentes de tráfico, rompe la rodilla, se puede sintetizar, se ponen los tornillos, pero el cartílago ya se ha dañado. O las personas que hacen deportes, por ejemplo, deporte, fútbol o básquet o lo que sea, se rompe el cartílago articular, el menisco, el cruzado, se repara el cartílago, se repara el menisco, pero la rodilla ya no es la misma. Totalmente. Ya no es la misma. Se puede volver a jugar, pero el cartílago, si se ha dañado, ya aparece la artrosis precoz. Bueno. Y doctora, contra el cartílago sabemos que la alimentación para la osteoporosis pues es un grado, ¿no?, positivo. ¿Y se puede hacer algo también para que este cartílago se mantenga con alimentación, con alguna vitamina, con qué? Para mantener el cartílago articular... Con mayor duración, ya ir preveniendo ese envejecimiento. Para prevenir el desgaste del cartílago articular, hay bastantes investigaciones ahora a nivel de células madre, factores de crecimiento, y que también algunas investigaciones hablan del ácido hialurónico para aliviar el dolor de la artrosis de la rodilla, o incluso mantenerlo como está, que no se acelere más. Entonces, ¿infiltraciones qué serían? Las infiltraciones es infiltrar la rodilla con el ácido hialurónico, inyectar el ácido hialurónico dentro de la articulación de la rodilla. Entonces, hay algunas investigaciones que hablan a favor del uso del ácido hialurónico, como infiltrándose dentro de la rodilla. Es como un gel, es como un aceite que se inyecta dentro de la rodilla y alivia bastante el dolor. Parece a nivel científico que está demostrado el alivio del dolor. También hay otros estudios que hablan en contra, que dicen no sirve para nada. Pero para mantener el cartílago articular tiene que estar indicado hacer un estudio radiológico, un estudio personalizado, de ver cómo está ese cartílago, si necesita o no necesita ese tipo de tratamiento. Para mantener ese cartílago. También hay tratamientos por vía oral, en los comprimidos, que también para intentar mantener el cartílago como está, desde luego. Regenerar el cartílago va a ser muy difícil. Es simplemente para mantenerlo como está. Algunas, por ejemplo, lo que hablamos antes de la osteocondritis, de rodilla, que es la muerte del cartílago articular, para que lo entiendan los espectadores, se muere el cartílago, es como una calva, se puede hacer cirugía reconstructiva, es coger de la rodilla, de la zona sana de la rodilla del cartílago, implantes de cartílago. Es como los implantes del pelo, pues coger una zona de las zonas no carga de la rodilla y implantarlos en la zona de carga. Porque la rodilla es como cilíndrica, entonces hay zonas que cargan más y unas zonas que no cargan casi nada. Doctor, ¿y las células madres serán sumamente positivas, ¿no? Las células madres es la investigación que está ahora en boga, que se está usando en muchos centros de España, en muchos hospitales, la infiltración de células madres dentro de la rodilla o de la cadera o del hombro, con la intención de que ese cartílago regenere. Es una posibilidad, pero no es la panacea, es la esperanza del futuro, ¿no? Y a largo plazo. A largo plazo. Sí, y doctor, la pregunta también del día. ¿Se perjudica más a nuestros andamios óseos el movimiento o la inercia? El norte y el sur. Para perjudicarnos, nos perjudica desde luego la inercia. No podemos quedar quietos, hay que moverse. Totalmente. El aparato locomotor, para la nutrición de lo que hablamos, del cartílago articular, el cartílago articular se nutre por embebición, que se dice, no tiene vasos el cartílago, sino le viene desde abajo, porque el cartílago es la capa más superficial del hueso, de la articulación. Entonces le viene la nutrición por abajo. Si nos quedamos quietos, no se mueve el líquido articular, no se mueve y no se nutre el cartílago y se degenera, se desgasta incluso. Entonces la inercia no es buena.
y la actividad, la actividad, por supuesto, es buena, pero con la actividad con orden y con respeto, porque si nos pasamos de más, nos podemos romper otra vez. Totalmente, entonces, doctor. Ahí los términos medios. El sentido común. Totalmente, sentido común. Artrosis de hombro en realidad puede dar muchos problemas también, y están dando hoy en día. Es el hombro, como decimos también, esa parte del andamio que nos va a hacer siempre alguna nota de dolor. Desde luego. El hombro también es una articulación, el hombro es la articulación que más arco de movilidad tiene del cuerpo, mueve en todos los sentidos. Y por cierto, la gente dice muy dolorosa también, la ponen tanto como la rodilla, ¿no? Muy dolorosa, muy dolorosa. Ya le digo, las causas de la artrosis, de la degeneración del hombro son varias causas. La artrosis primaria, que es el desgaste, y lo que hablamos con los años, se desgasta también el cartílago articular de la cabeza, del húmero, y donde se articula el hombro, que es la glena. La causa más frecuente, porque el hombro no es una articulación de carga, no andamos encima del hombro, porque es de carga, sobre todo las rodillas, las caderas o la espalda. Pero el hombro, como es de movilidad, entonces se afecta mucho, no es como las rodillas ni las caderas, no se afecta tanto como artrosis en sí, con los años, sino como causas secundarias por ejemplo, la gente que tiene artritis reumatoide, una enfermedad destructiva crónica del cartílago articular. Cada vez hay mejores tratamientos, los tratamientos nuevos que están frenando un poco el avance de la artritis reumatoide, los tratamientos biológicos que entonces van frenando un poquito en lo que es la sinovitis que destruye el hombro. Lo que sí que el hombro se afecta mucho en la artrosis o sea, la artrosis postraumática, los traumatismos, una persona que rompe el hombro, cae, rompe el hombro, pues también lo que hablamos antes de las rodillas, también daña el cartílago articular y empieza la artrosis. O muchos espectadores que nos están viendo, los que tienen desgaste o calcificaciones del hombro o roturas del manguito rotador. Personas que la rotura del manguito rotador a largo plazo va, digamos, estropeando el hombro, ¿no? A largo plazo. El hombro no va bien, duele, y luego el cartílago de la cabeza del húmero, el cartílago articular, va también degenerando, se va perdiendo, va provocando artrosis, duele, y ponemos artrosis. Luego hay gente que toma corticoides, gente con enfermedades inflamatorias, que no tiene más remedio que poner corticoides, urbasón, esas también pueden influir a nivel de la articulación del hombro y provocar artrosis. O gente que quimioterapia o radioterapia. Las contrapartidas. Claro, por ejemplo, hay una enfermedad también de los buceadores, también los que ascienden y también durante muchos años repetidamente también pueden tener problemas del hombro. Una vez que se está indicada el tratamiento de la prótesis, hay gente que tiene muy buenos resultados, de luego. Y, doctor, ¿por qué estos pacientes que tienen problemas con el hombro se les fundamenta más el dolor por las noches? Bueno, esa es una buena pregunta, y porque es una cosa típica de la articulación del hombro, el dolor nocturno. El dolor nocturno muchas veces por lo que llamamos el síndrome subacromial o simplemente también por calcificaciones en el manguito rotador. Parece ser que el depósito, la inflamación del manguito rotador, los depósitos por la noche se acentúan más, o sea, hincha más o se inflama más el manguito rotador de noche en la articulación del hombro, por eso uno despierta con dolor. Provoca como pinzamiento nocturno. Lo que se llama el reloj biológico, ¿no? En nuestros organismos, nuestro organismo está funcionando a través de un reloj biológico, y cada hora tiene su parte que se actúa de una manera más potencial, ¿no? Desde luego, ese coincido en ese punto. ¿Y qué tal la cirugía para problemas de hombro, doctor? Pues cada vez mejor también, cada vez hay bastantes avances en ese sentido, avances en los instrumentos de la fijación de las roturas del manguito rotador,
avances en las técnicas quirúrgicas, en hacerlos. Actualmente la cirugía del hombro en su mayor parte se hace por artroscopia. Por artroscopia. Por ejemplo, en la rotura del manguito rotador, que es una patología muy frecuente, tanto gente joven como gente mayor es por desgaste, porque el manguito rotador acaba rompiendo, que es como una cuerda que acaba con los años, pues se va rompiendo por el pinzamiento. El pinzamiento en la cabeza del hombro, con el techo óseo que tiene el hombro, el acromion, se va rompiendo. O gente joven con actividades que hacen, deportivas o tal, rompe el manguito rotador. Entonces, la mayor parte de esos tratamientos se hace por artroscopia. Un gran avance, ¿no, doctor? Un gran avance, la artroscopia, desde luego. Para el profesional y sobre todo para el enfermo, ¿no? Para el enfermo. Incluso para la economía también del país. Para la economía, creo que es un beneficio general. Tripartitamente. Sí. Doctor, no podemos dejar en aras del olvido y sobre todo no tocarla en este programa, aprovechando que lo tenemos aquí. La hernia discal. La hernia discal, que hace años se le temía porque era también algo tan intocable, tan fea, y hoy en día se le ganó muchísimo. Se le ganó también a la hernia discal, doctor, que se haya reconocido ya temprana y que no acuse tanta molestia al paciente. Bueno, la hernia discal también es una enfermedad por degeneración del disco intervertebral. Una hernia discal, para que nos entiendan los espectadores, seguramente muchos nos están viendo, tiene alguna hernia discal o un dolor de espalda, que puede ser por hernia discal o sin hernia discal. Pero si hablamos de la hernia discal, es una enfermedad de lo que es el disco intervertebral. Entre cada vértebra, una vértebra y otra, se articula el disco intervertebral. Y puede ser a nivel cervical o a nivel lumbar, ¿no? Con la edad, con los años, hay mucha gente que tiene una hernia discal, pero sin dolor. Si hacemos imagínense, entre 100 personas a partir de los 50 años, pues a lo mejor hay 20 o 30 tienen una hernia discal, pero no hay dolor. Entonces, nuestra labor, desde luego, el diagnóstico, el tratamiento hacia aquellos pacientes que tienen un dolor lumbar irradiado a una pierna o a las dos. Entonces, el diagnóstico se hace en la consulta, haciendo una exploración clínica, haciendo una anamnesis, preguntando al paciente lo que le duele o lo que no le duele, y luego confirmar esa sospecha diagnóstica con una resonancia. Entonces, haciendo una resonancia, en la mayor parte de las veces, pues se puede detectar la hernia discal. Los pinzamientos, doctor, es la parte agresiva que puede sufrir el paciente, ¿no? Sí. Aparte de con cierto peligro, ¿no? Sí, desde luego. Los pinzamientos, cuando hablamos de pinzamientos, a nivel en relación a la hernia discal o al dolor lumbar, es cuando decimos que el pinzamiento del nervio. ¿Qué es lo que está pinzado? Es un nervio, es una raíz nerviosa que sale de la médula ósea, de la médula, y se pinza por culpa de varias cosas. Puede ser desde el disco intervertebral, el disco que puede tener una hernia, que sale esa hernia, pinza el disco, o con el envejecimiento aparece lo que llamamos osteofitos, como si fuera una calcificación, para que nos entiendan los espectadores. Se forma un trocito de calcificación de hueso en el sitio donde la raíz sale de la médula, y se pinza ese nervio y provoca dolor, desde luego. Un dolor a nivel lumbar, en la zona de la espalda, dolor de espalda, la gente dice tengo dolor de espalda, o un dolor que le puede irradiar hacia la pierna. El dolor puede llegar hasta la cara anterior del muslo, hasta la rodilla, por debajo de la rodilla, la pantorrilla, o incluso en los casos más hasta la punta del dedo gordo del pie. Depende de qué raíz está afectada o pinzada, pues el dolor llega así. Doctor, estamos llegando casi al final. ¿Qué es lo que más le demandan a usted en su consulta? Pues de todo, por supuesto. Por todo, por supuesto. Mucho tenemos en la consulta. Lo que abunda mucho es lo que acabamos de hablar, la patología de la columna lumbar, lo que estamos hablando aquí, la columna lumbar, el dolor de cadera, el dolor de rodilla, el dolor del cuello, desde luego, la cervicalgia, el dolor cervical, y entre otras cosas, es lo que más abunda eso, desde luego. Bueno, doctor, no sé si quiere usted decir algo más que no le pregunte en este espacio de tiempo y que usted considera que tenemos que divulgarlo, decirlo. Yo creo que debemos de
acudir a la consulta de traumatología para incluso pedir consejos para hacer un tratamiento de prevención de las enfermedades. En el caso del dolor de espalda, el dolor de la rodilla, el dolor de cadera, incluso en la consulta para dolores, por ejemplo, a nivel de los juanetes, pies o dolores en las manos. Hay mucha gente que no sabe lo que le está pasando, ¿no? O sea, entonces, dolor de cuello puede ser un dolor a nivel del, por ejemplo, a nivel de conducta auditivos en los oídos, ¿no? Pero también puede ser dolor de cervicales. Entonces, acudir para saber lo que le está pasando, hacer una buena exploración, hacer unas buenas técnicas diagnósticas, radiografía, resonancia y eso. Pues doctor, como siempre le agradecemos que esta noche nos haya acompañado. Sabemos que usted es de Daza, siempre que viene al programa yo quiero que le dé esa parte de proximidad con su familia, que queremos pasarle este vídeo a ellos. Y queremos que usted queremos siempre que usted lo acepte, que puede saludar a su familia en su lengua y con el cariño que en estas ocasiones nos aposenta la lejanía. Pues muchísimas gracias por la invitación. Su cámara es esa. Vale, pues con permiso de los espectadores y Rosa, pues me dedico a mi familia que están en Gaza en árabe. Assalamu alaikum, كيف حالكم؟ إن شاء الله مبسوطين. عارف إنه الأوضاع عندكم يعني الأوضاع صعبة بسبب طبعا الأوضاع السياسية الموجودة، الهجوم الإسرائيلي على غزة ما بوقف دائما في شهداء هناك، إن شاء الله بالنصر إن شاء الله في غزة. يلا مع السلامة. Yo lo que tengo que decir de aquí, lo que es Salam Aleikum. Muchas gracias a todos. Y a usted, doctor. Sabe, tengo que decirle, usted quizá también lo sienta, que lo quiere mucho. Son muchos años que lleva ya usted, que es ferrolano, siempre digo que ya es un 50%, un poquito más ya ferrolano, sí. Que lleva que son muchos años. Muchas que tenemos el placer de contar con un gran profesional y una gran persona. El placer es mío de estar aquí con ustedes. Y doctor, sabe que se le quiere en esta casa y esta puerta está abierta siempre y cuando usted la demande. Doctor Ismail, Rosa, muchísimas gracias y disfrute usted de este poquito tiempo que tiene de vacaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, y a ustedes que le voy a decir que nos congratula tener grandes profesionales y grandes personas como es el doctor Ismail, de vez en cuando que lo puedo arrastrar por aquí, porque él siempre entre su quirófano y su consulta, por cierto, tiene consulta privada en el Hospital General del Ferrol, y sepan que cuando llamo a su puerta siempre va a encontrar un gran profesional dispuesto a darle la calidad de vida que usted demanda. Nada más, sabe que este programa se repite el próximo semana al martes y también los domingos, y que como siempre que hagan caso y estudien un poco cada palabra que dicen nuestros profesionales, porque eso será la consecuencia positiva o negativa que tengan también ustedes en su salud. Buenas noches.